Bienvenidos a todos a una de las entrevistas de nuestro programa Membership. Y bueno, soy Bernardo Requena, cofundador del Football Science Institute, y en esta ocasión tengo el honor, la suerte de compartir un tiempo con un buen amigo, un grandísimo profesional, que es Juan Luis Delgado, actualmente director técnico de la Academia de Austin, como sabéis, equipo de MLS. Y bueno, vamos a cerrar, en este caso, Juanlu, con la intención de conocerte un poco más, que nuestros alumnos de FSI te conozcan más, sepan de tus orígenes. Estamos haciendo este tipo de entrevistas a todos aquellos profesores del FSI. En este caso, tú además eres director del Máster Entrenador Academia, con la idea de que este tipo de entrevistas sean un poco inspiradoras, ¿no? Para todos nuestros alumnos, que puedan ver diferentes biografías, que os conozcan más a nivel personal, porque sí que se os conoce a nivel profesional, pero también un poco es el lado personal, y que de algún modo pues, pueda ayudarle a generarle algún tipo de inspiración, idea, o alguna de tus reflexiones seguramente va a ayudar mucho a nuestros alumnos. Así que, Juanlu, bienvenido y vamos para adelante. Muchas gracias, Bernardo, y un honor para mí poder estar hablando contigo hoy y como tú dices, ¿no? Contar un poco mi experiencia personal. Y en ese sentido, pues bueno, contar que me imagino que al igual que la mayoría de los alumnos y todos los que formamos parte de FSI, todo empieza por el amor a la pelota, ¿no? Y esas ganas o esa ilusión, ese sueño de ser futbolista profesional que se trunca en algún momento, en este caso para mí cuando tenía 20 años, ¿no? Por una lesión en la rodilla y bueno, pues con esa ilusión de poder seguir ligado a lo que era mi pasión y a lo que uno ama, pues empezar a prepararse, ¿no? Y darse cuenta que sin haber tenido una carrera profesional importante, pues para hacerse un hueco dentro de la industria, el camino era educarse y prepararse bien y estudiar y intentar aprender lo máximo posible, ¿no? Y en ese sentido, pues después de esa lesión a los 20 años, tuve la suerte de poder empezar a trabajar en el Villarreal mientras estudiaba Magisterio de Educación Física. Empecé como ayudante del último Benjamín, o sea que fue, no era una apuesta económica, era pues eso, la ilusión de poder empezar en un proyecto que justamente comenzaba en ese momento con la adquisición por parte del club de la familia Roig. Y justamente 2 semanas después de que la ciudad deportiva se abriese, empecé yo mi andadura en el Villarreal, donde estuve 9 años. Como ya te comentaba, empezando pues de ayudante del último equipo, por así decirlo, y poco a poco progresando hasta pues, poder ser el coordinador, en este caso del Fútbol 7, ayudante del C, y hacer algunas cosas también en aquel momento era MISCO, el sistema que se utilizaba para el análisis, era el gold standard, y pude también hacer algunas cosas con el primer equipo. De ahí, en el 2005, me voy a Valencia para trabajar como coordinador también de la academia allí, en la que estoy solo 1 año porque, pues gracias a un compañero, a un ex compañero en Villarreal, me enteró sobre el proyecto de Aspire, que estaban buscando entrenadores en Qatar, y aplico para esa posición, me llaman, me hacen una entrevista. Y tengo la suerte de que me presentan una proposición, una oferta para en el 2007 pasar a formar parte de la Aspire Academy y bueno, que es el centro de tecnificación de la selección qatarí. Ahí empiezo otra vez como ayudante, luego como entrenador y finalmente se crea el departamento de scouting, del cual soy director durante los últimos 5 años en los que estoy allí, en un total de 12. A partir de ahí aparece la opción de Austin y el año pasado, hace 1 año y medio, justo antes de la pandemia, pues nos incorporamos al proyecto, un proyecto pues muy ambicioso y muy bonito también porque era empezar de cero, ¿no? Es un equipo expansión, se tiene que crear de cero.
es una hoja en blanco, ¿no? Y después de estas experiencias que te contaba en Villarreal, en Valencia y en Qatar, pues era un reto muy bonito que me apetecía formar parte. Y bueno, pues ahí estamos. Y en Austin, pues la verdad que muy feliz por cómo se ha dado todo, por la suerte de poder incorporarme justamente 2 meses antes de la pandemia y Claro. haber podido hacer un análisis de situación, de cuáles eran las prioridades. Después estuvimos 4 meses online, en los cuales pues me dio también la oportunidad de poder planificar y diseñar en papel lo que queríamos ser. Y el último año, pues implementándolo y bueno, pues con un montón de cosas pasando desde el debut del primer equipo en un estadio nuevo, en una ciudad deportiva nueva también y la opción sobre todo de crear una cultura, ¿no? De crear una forma de trabajo que va más allá de la metodología y se centra mucho en las personas, ¿no? En cómo queremos trabajar en equipo y ayudarnos unos a otros, que es de lo que estoy pues, más orgulloso. Ahí, Juanlu, como tú decías, quizás el link común de la mayor parte de profesionales, ¿no?, que conformamos FSI es el amor por la pelota. Yo incluso cuando lo has dicho, si tuviéramos que buscar un link común es que realmente nos apasiona esto, nos apasiona el juego, nos apasiona el día a día de lo que es el fútbol en sí y luego ya cada uno en su foco, ¿no?, en su departamento, en su apartado, digamos, de desempeño profesional, pero yo creo que es el link común que ha existido siempre. Y viendo tu trayectoria, que pasas de una cantera tan... Bueno, en ese momento fue, digamos, era cuando empezó a hacerse una cantera, una academia modelo, como es la de Villarreal. Modelo a seguir, pues, prácticamente es un referente a nivel mundial. Igual pasa con Valencia, en cierto modo, también, porque te vas allá a Valencia. Y es curioso que vas a Spire, donde, digamos, es un proyecto a empezar de cero, con muy buena intención, donde se ha hecho muchísimo. Yo creo que ha aportado mucho al conocimiento y al día a día del trabajo en fútbol. Y porque hace una mezcla entre, yo lo veo a Spire como un sitio en el que se ha experimentado, que se ha tenido más tiempo de análisis, se ha llevado a muy buenos especialistas, entonces yo creo que se ha optimizado mucho el proceso. Eso ha revertido luego o sea, se ha hecho un trabajo de ida y vuelta, creo. Y ahora te vas a Austin con la idea de igual, es un proyecto de folio en blanco, es de empezar de cero. Entonces ahí es donde quería que andáramos un poco más. Ahora que estás en Austin, vamos a ahondar un poco más en cómo es tu día a día, Juanlu. ¿Cómo es el día a día tuyo de allí, a día de hoy? Muy bien, sí, luego si quieres te puedo también mostrar una pequeña presentación con el modelo. Perfecto. Pero bueno, el día a día básicamente en las mañanas, nosotros entrenamos en las tardes. Este año vamos a empezar con el programa Elite, donde vamos a empezar 2 días por semana a entrenar también por la mañana, aprovechando la oportunidad de que muchos de los chicos en este nuevo mundo en el que vivimos se han acostumbrado a la enseñanza online. Eso nos da la opción de poder añadir 2 ventanas más sobre todo para el trabajo individual, que era algo que al final en el día a día pues te queda un poco cojo, ¿no? Nosotros intentamos utilizar al equipo como una plataforma para desarrollar al individuo a través del establecimiento de objetivos individuales, pero veíamos que lo que era el trabajo puramente individual a partir de esos objetivos, pues a veces se nos quedaba un poco cojo, ¿no? Y este año vamos a implementar esas 2 sesiones en la mañana y de normal, pues una mañana se centra sobre todo en la organización, en el análisis del entrenamiento del día anterior, en la preparación del entrenamiento de ese día y luego pues en intentar que todos los departamentos estén alineados, ¿no? A partir de ahí nosotros dentro de la estructura de la academia tenemos 4 grandes áreas. Una es operaciones, que es toda la gestión, información, calendarios, comunicación con los padres y demás. La otra gran área es lo que llamamos la gestión del talento o talent management, que sería todo lo relacionado con, por un lado, el scouting
y el reclutamiento de futbolistas. Y también esos programas individuales de los que hablábamos, ¿no? El manejar el talento interno as well, también, perdón, tener esa línea de sucesión muy clara, ¿no? Qué jugadores pueden llegar. Nosotros dividimos a los futbolistas en 4 niveles, muy simple, en colores. El azul es el jugador especial, el verde es el jugador con talento que puede llegar a ser especial, luego tenemos los amarillos que son los jugadores de apoyo y luego los rojos que están ahí en duda, ¿no? Entonces nuestra misión dentro de ese talent management que hablábamos es siempre intentar que los jugadores progresen de un nivel al otro nivel. Y es la manera también en la que medimos el éxito del proceso y el éxito del entrenador, ¿no? Luego tenemos el área de Human Performance, que sería un poco todas las ciencias del deporte, donde tenemos la preparación física y sobre todo la fisioterapia y los procesos de recuperación. Y finalmente tenemos lo que llamamos Football Performance. Tenemos el área de análisis, el área de desarrollo del currículum. Nosotros empezamos con un modelo en el que yo tenía muy claro lo que era la estructura de entrenamiento y cuál tenía que ser el modelo. Trabajamos sobre un modelo mensual que ahora os mostraré. Y en ese desarrollo del currículum, en esa área de curriculum development, lo que hacemos es innovar dentro de esa estructura, ¿no? Dentro de ese orden que ya tenemos, intentar innovar y cuestionarnos y también crear las adaptaciones necesarias para las diferentes edades. Probamos un ejercicio en base a unos principios y luego intentamos adaptarlo para que sea coherente con el nivel de desarrollo de cada grupo de futbolistas. Vale. Después tenemos como tercera área lo que llamamos IDP, que es el Individual Development Plans, todo lo que son planes de desarrollo individual, lo tenemos dentro de un área en este departamento de Football Performance y como decíamos, ¿no? Se basa sobre todo en un buen análisis del jugador, en perfilar bien a los futbolistas y en entrevistas individuales que hacemos pues dependiendo de esa categorización que te hablaba de los futbolistas, los jugadores, por ejemplo, que tenemos categorizados como élite, los de color azul, con ellos nos reunimos todas las semanas. Ellos tienen su sesión de vídeo individual con nosotros y como te decía antes, van a tener también ese trabajo individual en las mañanas. Para el resto de los futbolistas, por lo menos una vez al mes tienen ese contacto con el entrenador. Lo que procuramos en ese sentido y la filosofía es darle mucha responsabilidad al futbolista. El jugador, después de cada partido, se hace su autoevaluación en función de los objetivos individuales que él tiene y también de la posición, de lo que le demandamos a la posición. Y además se crea sus propios cortes en función de sus objetivos individuales. Entonces, cuando se sienta con el entrenador, ya viene con su carpetita de los clips y esa interacción es mucho más rica, ¿no? Al final, muchas veces el futbolista cree que ha hecho algo bien y es el entrenador el que le abre los ojos y le hace ver que quizás podría haber hecho las cosas mejor. Pero bueno, sobre todo darles esa responsabilidad, ¿no? Con la intención de que cuando lleguen al primer equipo tengan esa cultura. De ver los vídeos, de verse sus partidos, de saber analizar su rendimiento y demás. Bueno. Y por último tenemos el área de pedagogía, que en este sentido creo que también intentamos ser diferenciales. Hoy en día, pues la mayoría de academias de alto nivel tienen un modelo de juego muy claro, tienen una idea de entrenamiento y una metodología, pero muchas veces se nos olvida esa parte pedagógica, ¿no? Cómo enseñamos y cómo al final, en función de cómo aprenden los jugadores, qué estrategias queremos utilizar. Y ahí, pues, ahora os contaré un poco más, yo lo voy a enseñar, pero la idea es que dependiendo del día de la semana, nuestros entrenadores adquieren un rol a nivel pedagógico, ¿vale? Pero si quieres, voy a compartir la pantalla. Vamos que tengo una curiosidad brutal. Y te explico por aquí, a ver, aparecen ahí 4 iconos, ¿verdad? Sí.
Vale, pues esto es un resumen un poco de lo que sería la filosofía de entrenamiento. Para nosotros son muy importantes o intentamos simplificar lo que sería la forma de entender al futbolista en estos 4 elementos. Por un lado es el cuerpo, por otro lado la pelota, el cerebro y el corazón, ¿no? Y en función de eso, pues darle una prioridad dependiendo de la edad. Esto se trabaja de manera holística, pero dependiendo de cada edad, pues se le da una importancia, más importancia a un grupo o a un elemento que a otro. En este caso, aquí veríais un poco cuál es la estructura nuestra dentro de la academia. Nosotros empezamos con el programa de captación cuando los chicos tienen 10 años. Esto es un programa semi-externo, o sea, los chicos vienen 1 o 2 veces por semana y vamos viendo, vamos filtrando el talento, sobre todo local, ¿no? A partir de ahí, cuando empezamos con los sub-12, dentro de este currículum que ahora os enseñaré, el objetivo es que ellos sobre todo dominen su cuerpo y aprendan, pues eso, a controlar lo que sería toda la motricidad y dotarlos de una armonía, ¿no? Que luego les servirá de soporte para todo lo demás. A medida que progresamos, le damos más importancia a la técnica. Cuando llegan a la edad de sub-14, entendemos que ya tienen que tener los fundamentos tácticos muy claros y los grandes principios que tenemos como guía tanto para el primer equipo como para la academia. Y cuando ya nos acercamos a las edades pues más mayores, lo que queremos es que sepan competir, ¿no? Por eso el tema del corazón. A partir de ahí, pues este año que viene, en el 2020, enero de 2022, ya vamos a tener el MLS2, que será el filial, y creo que va a ser una plataforma que nos va a ayudar mucho para poder conseguir el objetivo, que es crear jugadores para el primer equipo. Y como veis, dividimos las áreas, en este caso, en 3 niveles, el área de desarrollo, de rendimiento y luego ya el área profesional. Y para cada uno de los grupos de edad tenemos un objetivo general, ¿no? El primer año queremos que los chicos empiecen a entender lo que es el proceso de entrenamiento en su globalidad, no solo dentro del terreno de juego, pero también fuera de él, y enseñarles los fundamentos, ya sean técnicos, tácticos o motrices, ¿no? A partir de ahí les enseñamos o sea, cómo tienen que ser los entrenamientos a nivel de intensidad y cómo construimos esa base que les va a servir luego para poder competir. Cuando entran en la edad sub-14, queremos que aprendan a competir, a prepararse, a entrar dentro de esa exigencia, ¿no?, que van a tener a partir de ese momento. Y cómo ver la competición pues como un reto. A partir de ahí, la sub-15, empezamos a tener en cuenta un poco a los rivales en la preparación de la semana y sobre todo, pues eso, empezar a entrenar para competir, para que finalmente en la etapa sub-17 disfruten de esa competición y sean consistentes, ¿no? Al final, si comparamos, yo siempre les digo, ¿no?, si venimos a España y juegas contra el Barça, el Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Villarreal, esos equipos en las categorías de base, da lo mismo contra quien jueguen, siempre van a intentar dar el máximo nivel, ¿no? Y eso es un poco algo que culturalmente hay que enseñar. Lo vivimos en Qatar en mi época de Aspire, ganábamos un partido y al siguiente era un desastre. Ya pensábamos que lo habíamos conseguido. Entonces, el intentar ser consistentes en ese rendimiento y enseñarles a ser consistentes creo que es muy importante para poder conseguir el desarrollo óptimo del futbolista. A partir de ahí, la semana tiene una estructura de 4 días de entrenamiento, más los 2 días que hablamos que vamos a meter de entrenamiento individual. Y cada uno de esos días tiene un foco. Es un modelo similar al de la periodización táctica en cuanto a la complejidad y a la dinámica de las cargas también. Pero bueno, un poco, pues eso, particular en este sentido, cada día tiene una orientación pedagógica.
primer día, que sería el día de fuerza, nos centramos en el desarrollo atlético y de la técnica, con principios, con subprincipios de juego, y sobre todo ese día es el día de jugar, ¿no? Le llamamos el día de la libertad o de la diversión, en el cual la mayoría de situaciones son situaciones de partidos reducidos, y en ese sentido el entrenador ese día observa, intentamos que los jugadores ya conocen la mayoría de ejercicios, con lo cual les damos mucha responsabilidad, explican los ejercicios, lideran la reflexión entre las repeticiones y entre los ejercicios y al final del entrenamiento, y sobre todo, como os decía, el entrenador toma ese rol de observador. El día siguiente, que sería el día de espacios grandes, el día de resistencia, lo que intentamos es dar mucha información, al contrario de lo que había pasado el día anterior, sobre todo a nivel táctico y a través de las preguntas, ¿vale? Nosotros, en este sentido, la última parte del entrenamiento siempre hacemos lo que llamamos el Formations Game, que sería enseñar a los futbolistas en una situación grande de 11 contra 11, 9 contra 9, a jugar y a enfrentarse a diferentes sistemas y a diferentes situaciones. Tenemos un currículum que luego veremos la estructura, pero es un currículum que dura 4 meses, en los cuales enseñamos la mayoría o los sistemas más comunes de juego, cómo se enfrentan, dónde están las superioridades, dónde están las oportunidades, y dentro de esos sistemas también diferentes situaciones, ¿no? Un equipo que te presiona alto, un equipo que se cierra, y en definitiva darle esa riqueza táctica a los futbolistas durante ese día. El miércoles sería el día de velocidad, el día en el que trabajamos mucho las transiciones, y sobre todo el día donde le vamos a dar mucha más importancia y vamos a ser más duros con los futbolistas. Nos vamos a centrar en el error, y básicamente ellos ya saben que ese día les vamos a meter mucha caña, desde hacer un arbitraje mal para que sean capaces de controlar esas emociones, a, como os decía, pues ser duros con el error, ¿no? Entonces ese día sí que es un mando directo, los futbolistas lo saben, y la intención es esa, ¿no? Que sepan lidiar con esa situación de estrés. Y el último día, que sería el de activación, agilidad, y volvemos otra vez a principios más, a subprincipios de juego. Ese día es el día de construir la confianza, y el rol del entrenador en ese día va a ser sobre todo reforzar el acierto. Reforzar el acierto es el día previo a competir, y la intención de este modelo, como os decía, es que el futbolista aprenda a adaptarse a diferentes situaciones, porque no sabemos qué entrenador va a tener el día de mañana tampoco. Entonces puede que tenga un entrenador que sea más, pues eso, que le guste más el mando directo, otro entrenador que le guste más el descubrimiento guiado, y pensamos que el poderle dar ese abanico de posibilidades al futbolista le va a ayudar en su desarrollo. A partir de ahí, en lo que sería el contenido o la estructura del entrenamiento, nosotros le damos mucha importancia a lo que sería el preentrenamiento como tal, que es previo a empezar con el equipo. En este sentido, estructuramos esa primera media hora en la forma en la que veis aquí, ¿vale? A los equipos de mayor edad son los días que hacemos prevención de lesiones y gimnasio, trabajo de fuerza, y con los más pequeños nos centramos en la agilidad, la coordinación, los unos contra uno y el dominio del balón. Todo esto tiene dos fases. Una fase primera de explicarles las tareas, de explicarles los ejercicios, pero llegado un momento nosotros ahí les damos total libertad. Sí que es verdad que en el gimnasio siempre hay alguien controlando y ayudando a los futbolistas a que ejecuten bien los ejercicios,
pero en lo que sería todo el trabajo de agilidad, coordinación y con balón, le damos total autonomía. Queremos que sean ellos los que gestionen eso. Es un poco replicar el fútbol de calle, ¿vale? No hay muchas normas, hay una situación, ellos llegan, ya la han visto, ya la saben y se ponen a práctica. Muy bien. Y en este sentido, un poco remarcar que ahí sería el trabajo centrado volviendo a los elementos, en el trabajo del cuerpo y de la pelota. Y ahora vamos a lo que sería el mesociclo, que es para nosotros la estructura básica de planificación. Como te comentaba, hemos llegado a un momento en el que pensamos que con esto podemos enseñar el juego, ¿vale? Sin tener muy en cuenta a los rivales. Y ahora os contaré un poco cómo funciona también el tema a nivel macro, pero nosotros tenemos cuatro elementos, como comentábamos antes, y tenemos 4 tipos de semana que se repiten durante el año, ¿no? Una semana trabajamos comportamientos en amplitud y cómo defender esos comportamientos. Otra semana trabajamos comportamientos en profundidad y aquí tenéis un poco los ejercicios core, que son los ejercicios que tenemos de referencia. La siguiente semana combinamos las 2 anteriores y repasamos los contenidos que hemos trabajado en la semana de amplitud y de profundidad. Y luego añadimos una semana competitiva. Y esto es también un poco enseñanzas de las experiencias previas y cómo uno de los elementos diferenciales en los proyectos en los que he estado, tanto en España como en Qatar, fue la posibilidad de competir al máximo nivel muchas veces. Ahí en España es obvio, si estás en una academia de élite terminas por jugar muchísimos partidos de nivel, porque las distancias no son muy largas y porque la competición está estructurada de esa manera, a nivel pues de comunidades, pero y también a nivel nacional, con muchos torneos. En Qatar no teníamos esa posibilidad y lo que creamos fue nuestra propia competición paralela, invitando a equipos del extranjero a venir prácticamente todas las semanas y nosotros participando en el máximo número de torneos. Tenemos un ejemplo con la selección catarí, que jugó la Copa América y está jugando la Copa de Oro, también un poco por ese principio, ¿no? Intentar compensar esa falta de competición a nivel local con esa modificación. Entonces nosotros aquí lo que hacemos básicamente es que cada mes metemos esta semana competitiva donde organizamos partidos contra bien equipos locales o de la región y sobre todo contra equipos de mayor edad, 1 o 2 años más, ¿vale? Para tener la oportunidad de trabajar y de hacer, sobre todo de presentarles ese reto a los futbolistas. A partir de ahí, como veis los martes y como comentaba antes, es el día del Formation Game, donde enseñamos las diferentes formaciones y sistemas. Y ese ciclo dura 4 meses. En 4 meses somos capaces de enseñar esos principios de los que hablábamos y a partir de ahí, dependiendo también un poco del calendario, para los más mayores, ese Formations Game lo adaptamos al rival que vayamos a tener. Si, por ejemplo, la sub-17 va a jugar contra Dallas y sabemos que juegan 4-3-3 y que te presionan alto, pues esa semana meteríamos ese tipo de comportamientos para que los jugadores también se preparen de cara al partido. Pero siempre dentro de una visión global y pedagógica de lo que sería la enseñanza del juego. Bueno. Y a partir de ahí, un poco yendo en concreto a lo que serían los principios de juego, esto es lo que queremos ver cuando vemos un equipo del Austin jugar. Esto no es mío, esto es del primer equipo, es una información que el entrenador del primer equipo compartió con nosotros y que nos ayudó a estructurar todo el proceso. Y al final, pues muy sencillo, tenemos 6 principios de ataque, 6 de defensa, y luego tenemos 3 para la transición defensiva y ofensiva. Los chicos saben que esto, como veis ahí arriba, es nuestro ADN. Esto es nuestro lenguaje. Todo el mundo lo utiliza, todo el mundo se familiariza
intentamos que en la mayoría de ejercicios que utilizamos esto aparezca. Dependiendo del día le damos más énfasis a unos principios o a otros. Al final de cada entrenamiento los jugadores les preguntamos sobre los principios, cómo los han visto, dónde los han trabajado, y al final esto sería pues un poco nuestra guía y nuestro mantra, ¿no? Que diría que. Sí. Y esto era un poco una breve descripción de lo que sería el modelo. Para nosotros, como dice aquí Robert Greene, para llegar a ser experto en algo tienes que dedicarle tiempo, poner el foco, y pensamos que el modelo que tenemos les va a ayudar a los jugadores a poder desarrollar su talento. Totalmente de acuerdo. Pues Juanlu, me ha encantado la presentación. Yo creo que todos nuestros estudiantes ahora tienen que tener una idea mucho más clara de lo que estáis haciendo en Austin. Es algo, ya te digo, como sabía, yo ya sabía algo de esto, pero bueno, me hago un poco el digamos, el como que no sabe nada, pero bueno, yo sé el trabajo que lleváis ahí, te conozco bien y bueno, y por eso eres también el director del máster de Entrenador Academia, porque de las personas que conocíamos en FSI sabemos que eras el candidato ideal para poder llevar a cabo un máster, la coordinación de un máster tan difícil, por un lado, tan bonito por otro, ¿no? Tan apasionante, pero tan difícil. Y ahí, Juanlu, un poco uniendo tu experiencia que estás teniendo en Austin, antes de hablar un poco del máster, este modelo, este plan que tenéis y este modelo de implantación, ¿cómo crees que va a evolucionar? Ya lleváis una temporada antes de la pandemia que empezasteis. ¿Cómo crees que evolucionará en el tiempo? ¿Qué visualizas? Sí, bueno, a ver, al final te puedo contestar sobre todo analizando lo que ha pasado en este año, ¿no? Como te decía, el proceso de construir la metodología fue básicamente basado en dos cosas. Una, la estructura de mes que yo tenía clara, que sabía que si organizábamos dentro de ese marco podíamos llegar a crear un modelo que enseñara el juego en todas sus vertientes. Y dos, el apoyo por parte del primer equipo, compartiendo la información con nosotros, explicándonos bien cuál era la idea que ellos querían desarrollar, y a partir de ahí coger esos principios, esas ideas y meterlas en esos 4 cajones que habéis visto, que son las semanas, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ha pasado durante todo este año? Hemos ido probando, hemos dicho, bueno, vamos a ver, el lunes, día de fuerza, queremos que jueguen, tenemos estos principios, vamos a ir probando ejercicios hasta encontrar aquellos que nos ayuden más a conseguir esos objetivos y a trabajar esos contenidos. Entonces, ¿a dónde va a evolucionar el modelo? Pues un poco a lo mismo. Nosotros pensamos que la innovación está ahí, ¿no? La innovación está en probar muchas cosas dentro de un orden, sí, y en ir afinando qué funciona y qué no funciona. Para nosotros el reto este año, como te decía antes, son esas sesiones individuales en la mañana que vamos a tener que desarrollar desde cero. Otro de los retos es cómo se trabaja con los jugadores lesionados y cómo aprovechamos esos momentos para preparar al futbolista, no solo para recuperar al futbolista. En ese sentido, la idea con el programa de vuelta al juego o de readaptación va a estar basada en 3 pilares. Uno es el trabajo condicional, 2 es el trabajo individual a nivel técnico, 4 pilares. 3 es el análisis individual de vídeo y 4 es el trabajo de las habilidades mentales. Ese es uno de los retos, es uno de los proyectos que vamos a desarrollar, que esperemos que esta alianza con el FSI nos ayude a poder generar algo diferencial. Sí. Y la idea es también, con los internships y con la gente que tengamos de FSI, darle responsabilidad, sobre todo en esos 2 programas.
por un lado, en el trabajo con los jugadores elite, con los jugadores de élite, con los jugadores con más posibilidades de llegar. Y por otro lado, en este proceso de readaptación, de return to play, en el que queremos trabajar esas 4 áreas. Luego la tercera vía, donde yo creo que el modelo va a evolucionar, es un poco incluso a afinar más la diferenciación entre edades. Yeah. Al final nos vamos a dar cuenta de qué dimensiones tienen que tener los ejercicios dependiendo de cada edad, cómo aparecen esos principios o si realmente aparecen. Y eso es un poco enlazando con la alianza con FSI, esa línea de investigación que hablamos, ¿no? Que se está llevando a cabo, creo que en el Betis, también. Y que para nosotros es fundamental. Para nosotros va a ser fundamental realmente desde un punto de vista científico constatar que esa intuición que tenemos de que se está trabajando de manera óptima, pues se puede medir. Se puede hacer un análisis notacional, se puede cuantificar la calidad de los entrenamientos. Por supuesto, a nivel condicional lo tenemos ya controlado, pero sobre todo aquí el reto será encontrar a nivel táctico si realmente está sucediendo lo que pensamos que está sucediendo. Y si sucede, cómo adaptarlo a las diferentes edades. Entonces, la oportunidad para los estudiantes del FSI, como te decía, va a ser grandísima. Creemos y estamos convencidos y tenemos historias de éxito ya. 4 de nuestros miembros empezaron haciendo un internship y ahora mismo son full time, 2 en operaciones y 2 en el staff de los entrenadores que tenemos. Y realmente pues queremos añadir valor y pensamos que esta alianza con el FSI nos va a permitir poder evolucionar el modelo y dar la oportunidad a la gente de que o bien se quede con nosotros o bien se lleve todo ese conocimiento para seguir su carrera adelante. Pues es una maravilla. La verdad que espero que los alumnos valoren lo que se está aportando aquí. Creo que el cómo se ha expuesto es modélico realmente y lo que dice Juanlu, ¿no? Las vías de cooperación con FSI son muy grandes. Es una línea, por ejemplo, similar a la que se está haciendo con el Real Betis y creo que todos los que nos gusta esto que decíamos anteriormente de la pelota, de cómo se genera ese proceso tan espectacular que es el proceso formativo, pues creo que vamos a aprender mucho, ¿no? Juanlu, ya para acabar, hablando del máster de entrenador de academia, ¿qué crees que aporta ese máster a todo aquel estudiante que quiera profundizar en cómo es el proceso formativo del jugador de fútbol? Bueno, el principal objetivo del máster es que la gente tenga una visión global de lo que sería la formación. Como hemos visto en esta pequeña entrevista, la gente cuando piensa en entrenador de academia piensa en metodología, piensa en modelo de juego, pero hay mucho más detrás, ¿no? Hay mucho más, hay una parte pedagógica que hay que saber, hay una parte de ciencias del deporte que es muy importante controlar, hay una parte de gestión de la información, de nuevas tecnologías que está cambiando cada día, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial. Cada vez hay más soluciones que nos van a ayudar y la gestión del Big Data. Y la idea del máster es, por un lado, que la gente conozca diferentes metodologías de diferentes países, cómo trabajan las mejores canteras del mundo y sobre todo no solo a nivel de método o de ejercicios o de modelo de juego, pero también todo lo que está alrededor de la formación del futbolista, ¿no? Cómo podemos mejorarle a nivel personal, a nivel mental, cómo podemos ayudarle a que sea menos propenso a lesionarse, cómo podemos ayudarle a que entienda el juego y trabajar no solo en el campo, sino también fuera de él. Y la idea es esa, la idea es tener la mejor formación del mundo para entrenadores de jóvenes y para eso lo hemos preparado. Pues es así es y por eso estás tú coordinándolo y dirigiéndolo. Y nada, Juanlu, vamos a ir despidiéndonos. Ha sido
un placer estar este tiempo aquí ya de conversación, casi ya nos retomamos casi a una hora de conversación. Creo que ha quedado muy claro, o ha quedado más claro, pues quién es Juan Luis Delgado, que más ha quedado muy bien descrito el proyecto de Austin. Todo, para mí, es de los que conozco, y son muchos clubes que conozco, es quizás de los que más pues, digamos que me genera una especial admiración, porque se fusiona una experiencia y conocimiento, pero una intención permanente, como tú decías, Juanlu, de innovar con un orden. Yo me quedo con esa frase, ¿no? Es una intención de innovación con un orden, y esa creo que es la clave del progreso. Así que, Juanlu, compañero, un placer haberte tenido aquí, y seguimos viéndonos por aquí por el FSI y ya pronto en persona. Muchas gracias, un placer, muchas gracias por vuestro tiempo.